En la historia del narcotráfico en México, el nombre de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, mejor conocido como el COS, ocupa un lugar peculiar. No fue un hombre que naciera en las fauces de la violencia ni en la marginación absoluta. Tampoco se caracterizó por ser un personaje extravagante y mediático como Joaquín El Chapo Guzmán, ni por su ferocidad legendaria como Heriberto Lazcano el Lazca, de los Zetas. Su historia es distinta, la de un expolicía municipal que supo moverse con inteligencia, discreción y paciencia, hasta escalar a la cima del Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas de finales del siglo XX e inicios del XXI. El ascenso del COS no se entiende sin la figura de Osiel Cárdenas Guillén, líder indiscutible del Cártel del Golfo durante los 90 y principios de los 2000. Cuando Osiel fue detenido y posteriormente extraditado a Estados Unidos, el cartel quedó como un barco a la deriva. Y fue ahí donde Costilla encontró su oportunidad. Su estilo no era el del pistolero impulsivo, sino el del estratega calculador. No buscaba notoriedad, sino poder real. Pero todo poder construido sobre pactos secretos, traiciones y alianzas corruptas termina por desmoronarse. La historia de Jorge Eduardo Costilla es la de un hombre que logró burlar durante años tanto a la justicia mexicana como a las agencias estadounidenses, pero que finalmente cayó víctima de las mismas fuerzas que lo impulsaron, la corrupción, la violencia y las disputas internas. Esta crónica narra, con detalle, cómo un policía de Matamoros pasó de portar un uniforme municipal a controlar una de las organizaciones criminales más temidas de México. Desde sus inicios en la década de los 90 hasta su captura en 2012 y su condena final a cadena perpetua en Estados Unidos en 2022. Jorge Eduardo Costilla Sánchez nació el 6 de enero de 1971 en Matamoros, Tamaulipas, una ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. A diferencia de otros capos que crecieron en ambientes rurales y marginados, el COS provenía de una familia con cierto estatus. Su madre fue directora de una escuela secundaria, y eso permitió que en su infancia tuviera acceso a estudios formales y una vida relativamente estable. Matamoros, sin embargo, era ya en los años 70 y 80 un hervidero de actividades ilícitas. Su ubicación estratégica, justo frente a Estados Unidos, la convertía en una de las puertas más importantes para el contrabando, y más tarde, para el tráfico de drogas. Los niños y jóvenes de aquel entonces crecían viendo cómo los automóviles de lujo, las casas ostentosas y la vida fácil estaban ligadas, casi siempre, a actividades delictivas. En ese entorno, Jorge Eduardo fue moldeando su carácter. No fue un joven ruidoso ni problemático en exceso, por el contrario, muchos lo describen como reservado, calculador y con una capacidad notable para pasar desapercibido. Ese rasgo, que para algunos podría parecer irrelevante, sería en el futuro su mejor arma para sobrevivir en un mundo donde la exposición mediática solía significar muerte. En 1992, con apenas 21 años, Jorge Eduardo Costilla ingresó a la Policía Municipal de Matamoros. Durante 3 años, hasta 1995, desempeñó labores de patrullaje y vigilancia en las calles de la ciudad. Para muchos, era un joven con futuro en la corporación, pero para otros, ya mostraba señales de interés en el otro lado de la ley. La Policía Municipal de Tamaulipas en los 90 era conocida por sus altos niveles de corrupción. La línea que separaba a los agentes de los delincuentes era difusa, unos trabajaban para el Estado en el día, y para los cárteles en la noche. El sueldo bajo, la falta de control y la cercanía con la frontera facilitaban que muchos policías se convirtieran en informantes, o incluso en operadores de las organizaciones criminales. En ese contexto, Jorge Eduardo comenzó a relacionarse con personajes ligados al Cártel del Golfo, que por aquel entonces ya controlaba gran parte del trasiego de cocaína hacia Estados Unidos bajo el liderazgo de Juan García Abrego, y posteriormente de Osiel Cárdenas Guillén. En 1995, el COS dejó la corporación municipal. No fue una salida estruendosa ni por motivos disciplinarios públicos, sino más bien una decisión personal. A partir de ese momento, se unió a un grupo criminal conocido como los Sierra, dedicado principalmente al secuestro en Matamoros. Ese cambio fue decisivo. Los Sierra no eran un gran cártel, pero sus vínculos con el crimen organizado lo introdujeron en el mundo del dinero ilícito, el poder y la violencia organizada. Además, lo conectaron con las redes más grandes del narcotráfico. En poco tiempo,
Jorge Eduardo dejó de ser un ex policía cualquiera para convertirse en un joven con contactos en ambos mundos. Conocía los procedimientos policiales, sabía cómo se movían las corporaciones, pero al mismo tiempo estaba aprendiendo las reglas del crimen organizado. Hacia finales de la década de 1990, Osiel Cárdenas Guillén ya era el líder del Cártel del Golfo. Su ascenso fue brutal, tras eliminar a rivales internos y consolidarse como el hombre fuerte de la organización. Comenzó a expandir sus tentáculos no solo en Tamaulipas, sino en estados vecinos y en la frontera con Estados Unidos. Fue en esa época cuando Jorge Eduardo Costilla se incorporó de lleno al cartel. Primero como lugarteniente y luego como hombre de confianza de Osiel. Su experiencia policial le daba ventajas, sabía cómo evadir retenes, cómo mover mercancía y, sobre todo, cómo corromper a autoridades sin llamar demasiado la atención. Mientras Osiel era un hombre explosivo, violento y mediático, conocido por su carácter paranoico y por ordenar ejecuciones a sangre fría, el COS era su contraparte. Discreto, calculador, casi invisible. Esa dualidad permitió que el cartel tuviera una mezcla de brutalidad y estrategia que lo fortaleció durante varios años. Uno de los momentos clave en los que el COS estuvo presente fue la creación de los Zetas, el brazo armado del Cártel del Golfo. Osiel, buscando un ejército propio, reclutó a desertores de élite del ejército mexicano, específicamente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE. Este nuevo grupo de sicarios altamente entrenados se convirtió en la herramienta perfecta para proteger a los capos, eliminar rivales y expandir territorios. Y Jorge Eduardo, como hombre de confianza de Osiel, estuvo cerca de esa consolidación. Su papel no era el de encabezar ataques ni de aparecer en primera línea, sino de coordinar, supervisar y garantizar que las operaciones se realizaran con eficiencia. Mientras los Zetas ejecutaban, el COS aprendía a manejar las piezas del tablero criminal como un verdadero estratega. Un hecho marcaría el destino de Costilla y del propio cartel. En 1999, agentes de la DEA y del FBI viajaron a Matamoros para recabar información sobre el Cártel del Golfo. Cuando circulaban por la ciudad, fueron interceptados por sicarios al servicio de Osiel, entre los cuales estaba presente el COS. Armados con AK-47, rodearon el vehículo diplomático y encañonaron a los agentes, amenazando con ejecutarlos. Fue un momento crítico, de haberse concretado la masacre. Las represalias de Estados Unidos habrían sido devastadoras. Los agentes lograron persuadirlos recordando las consecuencias de atacar a personal diplomático estadounidense. Finalmente, los dejaron ir. Ese suceso quedó grabado en los expedientes de la DEA y el FBI. A partir de entonces, tanto Osiel como sus lugartenientes, incluido Jorge Eduardo, se convirtieron en objetivos prioritarios para las agencias estadounidenses. Ese episodio fue también la primera vez que el COS apareció formalmente en los registros de inteligencia internacional. A finales de los años 90 y principios de los 2000, el Cártel del Golfo se encontraba en la cima de su poder bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén. Lo apodaban el Mata Amigos por su carácter impulsivo y traicionero. No dudaba en eliminar a cualquiera que considerara un obstáculo, incluso a personas cercanas. Esa personalidad, aunque le generaba miedo y respeto, también lo volvía un líder difícil de controlar. Durante su reinado, Osiel transformó al Cártel del Golfo de una organización dedicada al contrabando tradicional a un imperio transnacional de la cocaína. Gracias a sus conexiones con los carteles colombianos, controlaba enormes cargamentos que ingresaban por la costa del Golfo y se distribuían hacia la frontera norte. Los ingresos eran multimillonarios y su poder crecía cada vez más. Pero con el dinero llegó la ambición, y con la ambición llegó la atención no solo de las autoridades mexicanas, sino también de los Estados Unidos. En este escenario, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS, se fue consolidando como una figura clave. Aunque nunca buscó la notoriedad, todos dentro del cartel sabían de su creciente influencia. Su papel principal era el de coordinador logístico y de seguridad. Esto implicaba asegurarse de que los cargamentos cruzaran la frontera sin contratiempos, sobornar a mandos militares y policiales, y mantener abiertas las rutas en Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. Mientras otros jefes intermedios se disputaban el control de las células armadas, el COS se mantenía al margen de las disputas sangrientas y cultivaba relaciones estratégicas con las autoridades. Se decía que tenía contactos directos en el ejército, la marina y en corporaciones estatales y municipales,
lo que le permitía anticiparse a operativos y proteger a la organización. Esa capacidad de tejer alianzas invisibles era lo que lo distinguía de otros capos más violentos y visibles. En palabras de algunos analistas de seguridad, si Osiel era la cara del terror del cártel del Golfo, el COS era el engranaje silencioso que hacía girar toda la maquinaria. El 14 de marzo de 2003, el gobierno mexicano, tras una operación conjunta del Ejército y la Marina, capturó a Osiel Cárdenas Guillén en Matamoros. Fue un golpe mediático de gran magnitud. El capo más buscado de México y uno de los más perseguidos por la DEA estaba tras las rejas. La noticia se expandió como pólvora. En los barrios controlados por el cartel, hubo confusión y temor. Muchos pensaron que el imperio del Golfo se derrumbaría con la ausencia de su líder. Pero lo que siguió fue un periodo de reacomodo interno que daría paso al ascenso del COS. Tras su captura, Osiel siguió dirigiendo al cartel desde prisión durante un tiempo. Tenía acceso a teléfonos y a mensajeros que transmitían sus órdenes. Sin embargo, poco a poco, su control se debilitó. En enero de 2007 fue extraditado a Estados Unidos, y con ello, su influencia real dentro de la organización prácticamente se extinguió. La detención y posterior extradición de Osiel abrió un vacío de poder en el cártel del Golfo. Varios nombres surgieron como posibles sucesores. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, hermano de Osiel, con fuerte control sobre Matamoros y Reynosa. Héctor Manuel Sauceda Gamboa, alias El Caris, ligado a la facción de los Rojos. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS, apoyado por la facción de los Metros. La disputa no fue inmediata ni abierta. Al principio, se intentó mantener una especie de cúpula colegiada, donde varios capos compartían la toma de decisiones. Pero la realidad es que la ambición y la desconfianza pronto comenzaron a desgarrar a la organización. Para entender la guerra interna que se avecinaba, es necesario explicar las facciones dentro del cártel del Golfo. Los Metros, célula liderada por el COS. Su base de operaciones era Reynosa, y se caracterizaban por su disciplina y fuerte estructura. Muchos de sus mandos estaban vinculados a antiguos policías o militares corrompidos. Los Rojos, facción ligada a la familia Cárdenas Guillén, en particular a Tony Tormenta. Su influencia era más fuerte en Matamoros, ciudad natal de los Cárdenas. Aunque ambas facciones compartían el mismo cartel, las tensiones eran crecientes. El COS no estaba dispuesto a subordinarse a los hermanos Cárdenas, y Tony Tormenta desconfiaba de la ambición silenciosa de Costilla. Aquí es donde el COS jugó sus cartas maestras. A diferencia de Tony Tormenta, que se apoyaba principalmente en la lealtad de sicarios y pistoleros, Jorge Eduardo entendió que el verdadero poder estaba en las instituciones del Estado. Diversos reportes señalan que el COS comenzó a sobornar a altos mandos del Ejército y de la Marina, ofreciendo millones de pesos a cambio de protección. No solo eso, también les pedía ayuda para eliminar a sus rivales internos dentro del cartel. Esto explica por qué en varias ocasiones operativos militares y de la Marina parecían favorecer a la facción de los Metros. Mientras Tony Tormenta era acosado constantemente por operativos oficiales, el COS lograba moverse con relativa libertad. Entre 2003 y 2010, el COS fue consolidando su poder. Bajo su liderazgo, los Metros controlaban las rutas de Reynosa hacia McAllen y Mission, Texas, una de las zonas de mayor trasiego de droga. Además, supo manejarse con bajo perfil. Mientras Tony Tormenta era conocido por sus excentricidades y despliegues de violencia, fiestas ostentosas, caravanas de camionetas blindadas, tiroteos en plena ciudad, el COS prefería la discreción. No buscaba titulares en los periódicos, sino controlar el negocio de forma eficiente. Esa diferencia de estilos lo volvió atractivo para algunos socios, pero también lo convirtió en un enemigo silencioso para los Cárdenas Guillén. A este conflicto interno se sumó un enemigo externo, los Zetas. Originalmente, los Zetas eran el brazo armado del cártel del Golfo. Sin embargo, con el tiempo se convirtieron en un poder independiente. Para 2010, tras diferencias irreconciliables, se separaron del Golfo y comenzaron una guerra sangrienta por el control de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Veracruz. La ruptura con los Zetas coincidió con el ascenso del COS. Fue él quien tomó la decisión de confrontarlos abiertamente, al negarse a entregar a un hombre acusado de matar a un Zeta.
Esa negativa fue interpretada como una declaración de guerra. A partir de entonces, la frontera se convirtió en un campo de batalla. Ejecuciones, masacres, levantones y enfrentamientos armados con decenas de muertos se volvieron parte del día a día en Tamaulipas. Para el COS, la guerra contra los Zetas era un riesgo, pero también una oportunidad. Al encabezar la resistencia, se consolidaba como el líder real del Cártel del Golfo. El 5 de noviembre de 2010, en Matamoros, se produjo uno de los eventos más decisivos en la historia del Cártel del Golfo. En un operativo de la Marina, fue abatido Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, tras horas de enfrentamientos que dejaron decenas de muertos. Para muchos, esta operación no fue casualidad. Se cree que información interna fue filtrada a la Marina para localizarlo, y muchos apuntan a que el COS jugó un papel clave en esa filtración. Con la muerte de Tony Tormenta, la familia Cárdenas Guillén quedó debilitada. Fue el momento exacto en que Jorge Eduardo Costilla Sánchez emergió como el líder indiscutible del Cártel del Golfo. Después de la muerte de Tony Tormenta, el poder de El COS alcanzó su punto más alto. Controlaba la facción de los metros, dominaba Reynosa y tenía influencia directa en las rutas hacia Estados Unidos. Su estilo discreto y calculador le permitió mantenerse al frente del cartel durante 2 años más, hasta que la presión del gobierno mexicano y de Estados Unidos comenzó a cerrar el cerco sobre él. Después de la muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, en noviembre de 2010, el Cártel del Golfo quedó prácticamente en manos de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS. El capo, que había sido policía municipal, secuestrador y lugarteniente de Osiel Cárdenas, finalmente se había convertido en el hombre fuerte de una de las organizaciones criminales más influyentes de México. Pero a diferencia de otros líderes, el COS no se comportaba como un narcotraficante tradicional. No le gustaban los excesos públicos ni los espectáculos de violencia innecesaria. Su estilo era controlar desde las sombras, manejando las rutas de tráfico, las alianzas con autoridades y las disputas internas con mano firme, pero siempre procurando mantenerse en bajo perfil. Sin embargo, el poder absoluto siempre genera fracturas. Y en el caso del Cártel del Golfo, esas fracturas se multiplicaron en 2 frentes: la guerra contra los Zetas y la guerra interna entre facciones. Los Zetas, que habían nacido como brazo armado del Cártel del Golfo, ya eran en 2010 una organización independiente y temida. Bajo líderes como Heriberto Lazcano, el Lazca, y Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, se expandieron de Tamaulipas hacia Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila, estableciendo un dominio basado en el terror. La ruptura definitiva entre el Golfo y los Zetas se dio tras un incidente en el que un operador del Cártel del Golfo, vinculado a El COS, asesinó a un miembro importante de los Zetas. Cuando los Zetas exigieron la entrega del responsable, el COS se negó rotundamente. Ese gesto fue interpretado como un desafío directo, y se desató una guerra de proporciones inéditas. Desde 2010, las ciudades de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Monterrey se convirtieron en auténticos campos de batalla. Convoys de camionetas blindadas, enfrentamientos con armas de alto calibre, ejecuciones públicas y masacres de civiles se hicieron parte del día a día. Para el COS, esta guerra tenía un doble filo. Por un lado, lo posicionaba como el líder indiscutible de la resistencia contra los Zetas. Pero, por otro, debilitaba enormemente las finanzas y la estabilidad del Cártel del Golfo. Bajo el mando de El COS, el Cártel del Golfo implementó una política de control absoluto en ciudades como Reynosa y Matamoros. Se establecieron retenes ilegales en las carreteras, se cobraban cuotas a negocios locales y se mantenía una vigilancia constante sobre la población. Los habitantes de Tamaulipas vivían entre el miedo y la resignación. Por un lado, temían a los Zetas, cuya brutalidad era extrema, decapitaciones públicas, colgados en puentes y masacres indiscriminadas. Por otro, sufrían la vigilancia del Cártel del Golfo, que imponía reglas estrictas sobre lo que se podía o no hacer. En este contexto, el COS se convirtió en una figura invisible pero omnipresente. No aparecía en fotografías ni daba órdenes públicas, pero todos sabían que su mano estaba detrás de cada decisión. Aunque el COS logró consolidar el liderazgo, dentro del cartel persistía una división peligrosa. Los metros, bajo el mando directo de El COS, con base en Reynosa.
Los rojos, leales a la familia Cárdenas Guillén, con influencia en Matamoros. La rivalidad entre ambas facciones se intensificó después de la muerte de Tony Tormenta. Los rojos consideraban que el cartel debía seguir bajo la sangre de los Cárdenas, mientras que los metros defendían el liderazgo de El Cos como sucesor natural. Esta disputa generó traiciones, ejecuciones internas y fugas de información. Se hablaba incluso de que algunos miembros de los rojos comenzaron a colaborar con los Zetas para debilitar a El Cos. En medio de esta tormenta, El Cos desplegó su mayor habilidad, la política criminal. Mientras los rojos buscaban legitimidad con la figura de los Cárdenas, él reforzaba sus vínculos con las instituciones del Estado. Diversos testimonios indican que sobornó a mandos del ejército, de la marina y de corporaciones policiales para mantener su dominio. Estos contactos no solo lo protegían de los operativos, sino que también le permitían utilizar al Estado como arma contra sus rivales. Cada vez que un líder incómodo surgía dentro del cartel, misteriosamente caía en un operativo militar. Cada vez que los Zetas parecían ganar terreno, un despliegue de la Marina golpeaba sus posiciones. No era casualidad, El Cos entendió que en México el poder criminal no se sostiene solo con sicarios, sino con alianzas invisibles en las cúpulas de poder. Durante su liderazgo, el Cártel del Golfo controlaba gran parte del trasiego de cocaína hacia Estados Unidos por el corredor de Tamaulipas. Se estima que en esos años la organización movía toneladas de droga cada mes, generando cientos de millones de dólares. Además, bajo el mando de El Cos, se diversificaron las fuentes de ingresos. Cobro de piso a negocios locales. Extorsiones a migrantes centroamericanos que cruzaban por Tamaulipas. Contrabando de armas y gasolina. Secuestros selectivos para obtener rescates millonarios. Con ese dinero, el cartel compraba armamento sofisticado, vehículos blindados artesanalmente conocidos como monstruos y equipos de comunicación encriptada. El poder económico de El Cos lo convirtió en un objetivo prioritario para Estados Unidos, que ofrecía hasta $5 millones de recompensa por información que llevara a su captura. México, por su parte, ofrecía 30 millones de pesos. Aunque El Cos mantenía un estilo discreto, la guerra con los Zetas trajo consigo un aumento en la violencia mediática. Aparecieron narcomantas, vídeos de ejecuciones y mensajes públicos donde ambos bandos se acusaban mutuamente de traición, corrupción y asesinatos. En estos mensajes, El Cos era retratado por los Zetas como un hombre cobarde que se escondía detrás de la Marina. En cambio, el Cártel del Golfo lo presentaba como un líder estratégico que luchaba por liberar a Tamaulipas del terror Zeta. La población civil quedó atrapada en medio de esta propaganda sangrienta, sin saber a quién temer más. Uno de los bastiones principales de El Cos fue la ciudad de Reynosa, considerada su cuartel general. Desde allí coordinaba operaciones de trasiego hacia Texas, principalmente por McAllen y Mission. En Reynosa, el cartel había infiltrado todos los niveles, policías municipales, estatales y hasta funcionarios públicos. La ciudad se convirtió en un territorio bajo control absoluto. Se decía que El Cos podía moverse libremente por Reynosa, protegido por convoys discretos y por la complicidad de autoridades que preferían mirar hacia otro lado. Para Estados Unidos, El Cos representaba una amenaza directa. Desde el incidente de 1999, cuando encañonó junto a Osiel a agentes del FBI y la DEA en Matamoros, su nombre había quedado marcado. Las agencias estadounidenses lo acusaban de introducir toneladas de cocaína y marihuana, así como de amenazar la vida de agentes federales. Su inclusión en la lista de los más buscados generó presión constante sobre el gobierno mexicano para detenerlo. Sin embargo, durante varios años, El Cos parecía intocable. A pesar de su poder, el cerco comenzó a cerrarse en 2011 y 2012. La intensificación de la guerra contra los Zetas debilitó las finanzas del cartel, y las divisiones internas entre los metros y los rojos lo dejaron vulnerable. Además, Estados Unidos aumentó su presión diplomática sobre México, exigiendo resultados concretos contra los líderes del narcotráfico. En ese contexto, la figura de El Cos se convirtió en un objetivo prioritario para la Marina. Para 2011, la figura de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos, se había convertido en una obsesión tanto para el gobierno de México como para el de Estados Unidos. Washington ya lo tenía en su lista de los fugitivos más buscados,
acusado de conspiración para introducir toneladas de cocaína y marihuana al territorio estadounidense. El Departamento de Estado ofrecía $5 millones de recompensa por información que llevara a su captura. El gobierno mexicano, a su vez, lo declaró objetivo prioritario, ofreciendo 30 millones de pesos como recompensa. Era una de las cifras más altas en aquel entonces, lo que mostraba que, al menos en el papel, su arresto era indispensable para mostrar avances en la llamada guerra contra el narcotráfico. Pero había un problema: el COS no era un líder visible. A diferencia de capos como Joaquín El Chapo Guzmán o Miguel Ángel Treviño Morales el Z40, no daba entrevistas, no grababa vídeos ni aparecía en fiestas ostentosas. Su perfil bajo lo hacía esquivo y silencioso. La estrategia de El COS para mantenerse libre se basaba en 3 pilares. 1. Corrupción institucional: mantenía sobornos a mandos de seguridad en Tamaulipas y en la frontera, lo que le permitía saber con anticipación sobre operativos en su contra. 2. 3. Movilidad constante: aunque tenía bases en Reynosa, se movía entre ranchos, casas de seguridad y propiedades discretas. Nunca permanecía mucho tiempo en el mismo sitio, lo que complicaba su localización. Gracias a estas medidas, el COS parecía un fantasma para las autoridades. Sin embargo, su organización ya no era la misma. La guerra contra los Zetas consumía recursos humanos y financieros. Las bajas en los enfrentamientos eran constantes, y cada convoy perdido representaba hombres y armamento que difícilmente podían reponerse. Además, las divisiones internas entre los metros, leales a El COS, y los rojos, ligados a los Cárdenas Guillén, terminaron debilitando aún más la cohesión del cartel. A medida que las facciones se enfrentaban entre sí, algunos miembros comenzaron a filtrar información a las autoridades, bien por traición o bien como estrategia de supervivencia. Esa fuga de información se convirtió en el inicio del cerco contra el COS. La Secretaría de Marina, SEMAR, que ya había logrado golpes importantes contra líderes criminales, asumió la tarea de localizar y capturar a El COS. Los marinos tenían un historial de operaciones quirúrgicas contra capos, como la muerte de Arturo Beltrán Leiva en 2009 y la captura de Ezequiel Cárdenas Guillén en 2010. A diferencia de otras corporaciones, la Marina era percibida como menos infiltrada por la corrupción, lo que le daba ventaja operativa. Estados Unidos también colaboraba discretamente, mediante la DEA, el FBI y agencias de inteligencia. Se compartían datos sobre movimientos financieros, comunicaciones interceptadas y posibles escondites del COS. El cerco se iba cerrando poco a poco. Antes de llegar a la captura del COS, la Marina realizó una serie de golpes estratégicos contra su círculo cercano. En 2011 y 2012, varios operadores del Cártel del Golfo fueron abatidos o detenidos en Tamaulipas. En septiembre de 2012, apenas una semana antes de la caída del COS, la Marina capturó a Mario Cárdenas Guillén, hermano de Osiel, quien pretendía recuperar liderazgo dentro del cartel. Esa detención debilitó a los rojos y dejó a El COS prácticamente aislado, sin el contrapeso de la familia Cárdenas, pero también bajo un reflector enorme. Era evidente que él sería el siguiente. El 12 de septiembre de 2012, la Marina desplegó un operativo en Altamira, Tamaulipas, una ciudad estratégica cercana a Tampico y al Golfo de México. La información de inteligencia indicaba que El COS se encontraba en una residencia discreta de esa zona. Halcones del cartel habían intentado alertar de la presencia militar, pero el cerco fue demasiado rápido. De acuerdo con reportes oficiales, El COS no opuso resistencia al momento de su detención. Fue sorprendido y reducido en cuestión de minutos. Su caída fue limpia y efectiva, sin los enfrentamientos sangrientos que caracterizaban otros operativos. Las imágenes de su captura fueron difundidas casi de inmediato: un hombre de complexión robusta, con cabello corto y una expresión de resignación, esposado y escoltado por marinos fuertemente armados. La noticia recorrió México y Estados Unidos en cuestión de horas. El gobierno de Felipe Calderón lo presentó como una victoria estratégica en la lucha contra el narcotráfico. Las portadas de los principales diarios mostraron a El COS esposado, mientras se recordaba que había pasado de ser policía municipal a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos del país. La caída de El COS significó el fin de una era para el Cártel del Golfo. Con su captura,
la organización quedó fracturada en células más pequeñas, sin un liderazgo fuerte que las uniera. Aunque inicialmente fue recluido en México, era evidente que su destino final sería Estados Unidos. Allí enfrentaba cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y amenazas contra agentes federales. El antecedente de 1999, cuando junto a Osiel encañonó a agentes de la DEA y el FBI en Matamoros, seguía siendo un punto central en el expediente. Para Washington, tenerlo bajo custodia era una cuenta pendiente. El proceso de extradición avanzó y finalmente, en 2015, el COS fue entregado a las autoridades estadounidenses, cerrando así un ciclo que había comenzado más de una década atrás. Con su captura, el cártel del Golfo entró en una etapa de declive profundo. Sin un líder de peso, las facciones internas se fragmentaron aún más, y los Zetas aprovecharon para ganar terreno en Tamaulipas. El legado de El COS fue ambiguo. Por un lado, había mantenido cierta estructura en el cartel y había intentado contener la brutalidad Zeta. Por otro, su captura aceleró la descomposición de la organización y aumentó el caos en la región. Paradójicamente, el bajo perfil que lo había protegido durante años también lo hizo vulnerable en el final. Al no mostrarse como un líder violento y espectacular, no tenía una base de sicarios fanáticos dispuestos a morir por él, como ocurrió con otros capos. Cuando la Marina llegó, no hubo resistencia épica ni enfrentamientos prolongados, solo un arresto rápido, casi burocrático, que puso fin a su carrera criminal. Tras su captura en septiembre de 2012, el COS fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Allí permaneció durante 3 años, a la espera de que se resolvieran los múltiples procesos legales que pesaban en su contra. Las autoridades mexicanas lo acusaban de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del ejército y tráfico de drogas, pero era evidente que Estados Unidos tenía un interés mayor y más contundente: juzgarlo por los delitos que durante años habían afectado directamente a su territorio. El gobierno de México, presionado diplomáticamente y con la guerra contra el narco como bandera política, no tardó en autorizar el procedimiento de extradición. Para Washington, recibirlo era una victoria simbólica y judicial. El 30 de septiembre de 2015, Jorge Eduardo Costilla Sánchez fue entregado oficialmente a las autoridades estadounidenses. Su traslado se realizó bajo un operativo de máxima seguridad, con helicópteros, convoys blindados y agentes de la DEA acompañando el proceso. Al llegar a Estados Unidos, el COS fue presentado ante una corte federal en Brownsville, Texas, y posteriormente trasladado a Houston, donde enfrentaba cargos más amplios. Los expedientes en su contra eran voluminosos. Tráfico de cocaína y marihuana. Se le acusaba de introducir miles de kilogramos de droga a través de la frontera de Tamaulipas hacia Texas, usando carreteras, embarcaciones y túneles improvisados. Conspiración para distribuir drogas. Se documentaban operaciones que conectaban Sudamérica con Tamaulipas y de ahí hacia ciudades estadounidenses, como Houston, Dallas y Atlanta. Amenazas y obstrucción de la justicia. Uno de los cargos más pesados fue el recordado incidente de 1999, cuando el COS y Osiel Cárdenas encañonaron a agentes de la DEA y el FBI en Matamoros. Ese episodio no se había olvidado, y era prueba del nivel de desafío que los capos mexicanos habían llegado a mostrar contra la justicia estadounidense. Lavado de dinero. Se le señalaba como responsable de mover cientos de millones de dólares producto del narcotráfico, disfrazados mediante negocios fachada en Tamaulipas y Texas. En conjunto, las acusaciones lo hacían elegible para una cadena perpetua. El juicio contra el COS no se resolvió en cuestión de meses, sino que se prolongó durante años. La defensa intentó frenar el proceso con mociones legales, cuestionando la validez de algunas pruebas y apelando a supuestas violaciones a los derechos de su cliente, durante la captura. Sin embargo, la Fiscalía estadounidense contaba con un arsenal de evidencias. Testigos protegidos, exintegrantes del Cártel del Golfo y de los Zetas, que decidieron colaborar a cambio de reducir sus condenas, declararon sobre el rol de El COS como líder y sobre las operaciones de trasiego. 2 intervenciones telefónicas y comunicaciones. La DEA había rastreado llamadas, mensajes encriptados y correos que vinculaban directamente a El COS con operaciones de tráfico de drogas. 3 movimientos financieros. El Departamento del Tesoro había congelado cuentas y bienes en Estados Unidos asociados a Costilla Sánchez, lo que reforzaba la acusación por lavado de dinero.
Durante el proceso judicial, el COS sorprendió a muchos por su actitud. A diferencia de otros capos que enfrentaban a la corte con arrogancia o con un silencio absoluto, él se mostraba sereno y casi cooperativo. Algunos analistas señalaron que esa actitud obedecía a una estrategia de defensa. Mostrarlo como un hombre racional, distinto de los narcotraficantes sanguinarios que llenaban las noticias. Quería proyectar la idea de que no era un monstruo despiadado, sino alguien que había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sin embargo, los testimonios de excolaboradores lo desmentían. Aunque no era un líder excesivamente mediático ni violento, sí había dado órdenes de ejecuciones selectivas, coordinado cargamentos masivos de droga y mantenido redes de corrupción con autoridades mexicanas. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando se recordó el episodio de 1999 en Matamoros. Los fiscales reconstruyeron cómo Osiel Cárdenas y el COS, a bordo de camionetas repletas de sicarios, habían encañonado a agentes de la DEA y el FBI que realizaban una investigación encubierta. La amenaza fue tan directa que los agentes pensaron que morirían ahí mismo. Ese incidente marcó un antes y un después en la relación bilateral contra el narcotráfico. Para Estados Unidos, era la prueba irrefutable de que el COS no solo era un traficante, sino alguien que había retado directamente a la soberanía estadounidense. Los testimonios de los agentes sobrevivientes fueron demoledores en la corte. Después de años de audiencias, mociones y retrasos, finalmente llegó el día clave. En septiembre de 2017, Jorge Eduardo Costilla Sánchez se declaró culpable de los cargos de conspiración para distribuir cocaína y marihuana. Ese acuerdo fue resultado de una negociación con la Fiscalía, lo que sugiere que probablemente aportó información útil para las investigaciones. Aunque nunca se hizo público de manera oficial, se especuló que el COS había ofrecido detalles sobre operaciones del Cártel del Golfo y de otros grupos para obtener una reducción de sentencia. La Corte lo condenó a cadena perpetua, aunque con la posibilidad de revisión. Era, en los hechos, el fin de su vida como hombre libre. Con el COS tras las rejas, el Cártel del Golfo entró en una fase de descomposición aún mayor. Sin una figura fuerte que unificara a las facciones, Reynosa, Matamoros y otras ciudades de Tamaulipas se convirtieron en campos de batalla entre células rivales. Surgieron grupos como los Ciclones, los Metros, los Escorpiones y los Panteras, cada uno disputando el control de territorios específicos. Los enfrentamientos entre ellos y con los Zetas desataron una ola de violencia que afectó directamente a la población civil. Paradójicamente, aunque Estados Unidos y México lograron encarcelar a uno de los grandes capos, el vacío de poder generó un caos aún mayor en las calles de Tamaulipas. En ciudades como Matamoros y Reynosa, el nombre de El COS todavía resuena en conversaciones clandestinas. Algunos lo recuerdan como un jefe que mantenía cierta disciplina en la plaza, evitando que la violencia se desbordara demasiado. Otros lo consideran responsable de haber prolongado el sufrimiento de la región al mantener viva la estructura del cartel. La dualidad de su figura refleja la complejidad del narcotráfico en México, para algunos, un líder que daba trabajo y controlaba el caos, para otros, un criminal que sembró miedo y muerte. A diferencia de capos como el Chapo Guzmán, cuya imagen fue alimentada por corridos, películas y hasta series de televisión, el COS no alcanzó un nivel de mitificación tan alto. Su carácter reservado, su bajo perfil y la rapidez de su caída impidieron que se convirtiera en una figura de culto. Hoy su nombre es conocido sobre todo en Tamaulipas y entre los analistas del narcotráfico, pero para la mayoría de los mexicanos no es un personaje tan visible como otros líderes criminales. Y quizá ese fue siempre su estilo, ser una sombra silenciosa que, durante algunos años, dirigió uno de los cárteles más poderosos de México, para luego desvanecerse tras las rejas de una prisión estadounidense. La historia de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, mejor conocido como el COS, no se escribió con los mismos tintes legendarios de otros narcotraficantes como Joaquín el Chapo Guzmán o Amado Carrillo el Señor de los Cielos. Prisionero en Estados Unidos impidieron que se convirtiera en figura de culto. Sin embargo, eso no significa que su paso por el narcotráfico no dejara huella. De hecho, la trayectoria de El COS representa un momento bisagra en la historia del crimen organizado en México, el fin de una etapa en la que los cárteles todavía buscaban centralizar el poder bajo un solo líder, y el inicio de una era marcada por las fracturas internas, la descentralización y la violencia indiscriminada. Uno de los legados más evidentes de El COS fue la fragmentación del Cártel del Golfo.
cuando asumió el liderazgo tras la captura de. Tras su captura en 2012 y extradición en 2015, el Cártel del Golfo quedó en manos de pequeños líderes locales que se disputaban calles, colonias y ciudades. Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Valle Hermoso se convirtieron en campos de batalla. Los nombres de los metros, los rojos, los ciclones, los escorpiones comenzaron a aparecer en las mantas, en los corridos y en las páginas policiales. Todos afirmaban ser la verdadera facción heredera del Golfo, pero en la práctica no eran más que células atomizadas, carentes de un líder con autoridad real. El resultado fue devastador, la violencia se multiplicó, los secuestros aumentaron y la vida cotidiana en Tamaulipas se volvió insostenible. Lo que antes era un cartel centralizado terminó en una guerra de todos contra todos. Quizá el mayor impacto del reinado y caída de Elko se vivió en su tierra natal, Tamaulipas. Durante décadas, el estado funcionó como una de las principales rutas de trasiego hacia Estados Unidos, debido a su extensa frontera con Texas y sus puertos estratégicos. Pero bajo el dominio del Cártel del Golfo, y más tarde, bajo su descomposición, Tamaulipas se convirtió en un sinónimo de violencia, secuestros y desapariciones. Familias enteras huyeron hacia Monterrey, San Luis Potosí o la Ciudad de México, en busca de un mínimo de tranquilidad. En ciudades como Reynosa y Matamoros se instalaron toques de queda no oficiales, la gente sabía que, después de cierta hora, salir a la calle era un riesgo innecesario. Los enfrentamientos entre facciones podían estallar en cualquier esquina, sin previo aviso. Los testimonios de habitantes describen escenas de auténtico terror. Balaceras en plena luz del día, con escuelas cerrando sus puertas para proteger a los niños. Bloqueos con camiones incendiados, que impedían el paso de las fuerzas federales. Narcomantas colgadas en puentes, donde se anunciaban amenazas o pactos rotos. Para muchos tamaulipecos, la figura de Elko representa el recuerdo de un tiempo en el que había un orden criminal que, aunque cruel, imponía cierta disciplina. Pero su caída fue el inicio del caos total. El caso de Elkos también dejó una huella en la cooperación bilateral contra el narcotráfico. Su captura en. Para Estados Unidos, el juicio contra Elkos fue una forma de enviar un mensaje claro: ningún desafío quedaba impune. El recuerdo del episodio de 1999, cuando encañonó a agentes estadounidenses, pesó fuertemente en la narrativa oficial. Era la oportunidad de demostrar que Washington podía juzgar y condenar a quienes habían osado retar su autoridad, en suelo mexicano. A diferencia de otros capos, Elkos nunca tuvo un sucesor claro. Su perfil discreto y su estilo de liderazgo más administrativo, que carismático hicieron que nadie pudiera ocupar su lugar una vez que cayó. El vacío fue aprovechado por personajes menores que no tenían ni la astucia ni la visión para mantener unida a la organización. Eso aceleró la decadencia del Cártel del Golfo, al punto de que, en la actualidad, se considera más como una serie de grupos dispersos que como un cartel propiamente dicho. En contraste, el Cártel de Sinaloa, y más tarde, el Cártel Jalisco Nueva Generación, supieron mantener liderazgos más sólidos y estructuras más cohesionadas, lo que les permitió expandirse mientras el Golfo se desangraba. Otra consecuencia interesante de la historia de Elkos es su escaso protagonismo en la cultura popular. Mientras otros capos inspiraban corridos, series de televisión y documentales, él quedó relegado a un segundo plano. Su perfil bajo contribuyó a que nunca desarrollara una marca criminal atractiva para los medios. No era el narcotraficante excéntrico que regalaba dinero en fiestas ni el fugitivo astuto que escapaba túneles. Era, en esencia, un hombre gris que logró llegar a la cima por disciplina y pragmatismo, pero que no supo mantenerse allí. Eso mismo, paradójicamente, lo hace un personaje fascinante desde el punto de vista histórico, un capo que lo tuvo todo para convertirse en leyenda, pero que terminó como una nota a pie de página frente a figuras más mediáticas. A nivel social, el legado de Elkos y del Cártel del Golfo no se mide en corridos ni en películas, sino en vidas rotas. Miles de familias en Tamaulipas y Texas fueron afectadas por el tráfico de drogas, la violencia armada y la corrupción que permitió que estas organizaciones prosperaran. Historias de desaparecidos, de secuestros y de ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron durante los años en que Elkos estuvo al mando. Aunque él nunca fue conocido como un jefe extremadamente violento, permitió que bajo su mando se cometieran crímenes atroces, y esa mancha es imposible de borrar.
En las comunidades fronterizas, la gente todavía recuerda con amargura los años en que el crimen organizado dictaba las reglas del día a día. El caso de El Cos también deja una lección importante en el ámbito político. Los gobiernos de México han repetido una y otra vez la estrategia de capturar capos visibles como ese. La detención de Costilla Sánchez no significó paz para Tamaulipas, sino todo lo contrario, trajo más violencia y más fragmentación. Esto demuestra que las estrategias centradas en descabezar organizaciones sin ofrecer alternativas a la población terminan siendo, en el mejor de los casos, victorias simbólicas pero no soluciones reales. Hoy, El Cos cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Su nombre aparece de vez en cuando en informes judiciales o en notas periodísticas, pero en general ha quedado sepultado en el olvido. Para algunos, su historia es un ejemplo de la caída inevitable de los capos que se atreven a desafiar al gobierno de Estados Unidos. Para otros, es la prueba de que el modelo de capo todopoderoso ya no tiene cabida en un mundo criminal cada vez más descentralizado. Su destino es un recordatorio de que, en el narcotráfico, el poder puede ser absoluto pero siempre es efímero. Cuando se revisa la historia del narcotráfico en México, los nombres que suelen encabezar las crónicas son los de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Nemesio Oseguera El Mencho, o incluso Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Todos ellos representan, en el imaginario colectivo, figuras de poder desbordante, hombres que desafiaron no solo al Estado mexicano, sino también a los propios límites de la clandestinidad. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Cos, sin embargo, ocupa un lugar distinto. No fue un capo mediático, no se convirtió en mito. No protagonizó fugas espectaculares ni se proyectó como un benefactor de comunidades. Su poder fue real, su influencia decisiva, pero su huella cultural es tenue en comparación con sus contemporáneos. Y, sin embargo, su caso es fundamental para comprender un cambio histórico, el tránsito del narcotráfico mexicano desde estructuras jerárquicas, centralizadas y personalistas hacia una era de fragmentación, violencia atomizada y caos incontrolable. Podría decirse que El Cos encarna la figura de un capo transicional. Hereda el poder de Osiel Cárdenas en un momento en que el cártel del Golfo todavía mantenía una estructura sólida, con los Zetas como brazo armado y con una presencia dominante en el noreste del país. Pero también es testigo y protagonista de la ruptura de ese modelo. Bajo su liderazgo se gesta el divorcio con los Zetas, una de las fracturas más violentas de la historia criminal en México. Esa separación no solo debilitó al Golfo, sino que dio origen a una guerra que tiñó de sangre las calles de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Coahuila. En otras palabras, El Cos marca el fin de una era de control centralizado y el inicio de un tiempo en el que el poder se fragmentó en mil pedazos, generando una violencia mucho más impredecible. Una de las paradojas más notorias del caso de El Cos es que, pese a haber sido uno de los capos más buscados en su momento, su figura culturalmente se desdibujó. Mientras que El Chapo fue retratado en series, documentales y corridos, El Cos quedó relegado a un papel secundario en el imaginario popular. Sus acciones, su captura y su extradición no generaron un eco cultural duradero. Esto puede explicarse por varios factores. 1. Su bajo perfil personal. Evitaba las excentricidades y la vida ostentosa que llamaban la atención mediática. 2. La brevedad de su liderazgo, aunque esto. 3. El caos que siguió a su caída. La violencia desatada en Tamaulipas borró cualquier posibilidad de que fuera recordado como un líder con orden. En este sentido, El Cos representa a los capos olvidados, aquellos que existieron en un tiempo bisagra, que fueron determinantes en el curso de la historia, pero que no alcanzaron la narrativa legendaria que otros sí supieron cultivar más allá de lo cultural. La figura de El Cos tuvo un impacto geopolítico relevante. Su captura en 2012 y su extradición en 2015 se insertan en un contexto de colaboración estrecha entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. El recuerdo del episodio de 1999, cuando encañonó a agentes de la DEA y del FBI en Matamoros, nunca fue olvidado por Washington. Ese acto, aunque breve, fue simbólicamente explosivo. Un capo mexicano humillando a oficiales estadounidenses en su propio terreno. Su extradición fue, en muchos sentidos, una forma de cerrar ese ciclo. Para Estados Unidos, era una victoria no solo judicial, sino también moral y política. El mensaje era claro: ningún desafío contra las instituciones norteamericanas quedaría impune. Para México,
Su captura representó un triunfo que se exhibió como parte de los logros de la estrategia de Felipe Calderón. Sin embargo, como la historia demostró poco después, capturar capos no significaba pacificar territorios. De hecho, tras su detención, Tamaulipas se hundió en una violencia aún mayor. El estado de Tamaulipas es quizá la víctima más visible del legado de El Cos. Lo que alguna vez fue un corredor económico floreciente, con un comercio dinámico entre México y Texas, se convirtió en un campo de batalla constante. Las facciones herederas del Cártel del Golfo, los Metros, los Rojos, los Ciclones, se disputaron Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, mientras que los Zetas controlaban otras zonas. La población civil quedó atrapada entre las balas, y el miedo se convirtió en parte de la vida cotidiana. Incluso hoy, más de una década después de su captura, Tamaulipas sigue cargando con esa herencia. Las disputas internas, los secuestros y la corrupción son heridas abiertas que el tiempo no ha cerrado. Si hay una enseñanza clara que deja la historia de El Cos, es que el modelo de descabezar cárteles tiene efectos contraproducentes. Quitar del juego a un líder puede desestabilizar a la organización, pero esa desestabilización no genera paz, sino más violencia. En el caso del Cártel del Golfo, la captura de Osiel I y de El Cos después no terminaron con el poder criminal en Tamaulipas. Al contrario, multiplicaron a los actores violentos, generaron guerras internas y provocaron que el Estado se convirtiera en uno de los lugares más peligrosos del país. Es una lección que se repite con otros capos. La estrategia de enfocarse en individuos sin atender las causas estructurales del narcotráfico, corrupción, pobreza, falta de oportunidades, está condenada a perpetuar la violencia. Hoy, Jorge Eduardo Costilla Sánchez cumple su condena en silencio, lejos de los reflectores, en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Su nombre rara vez aparece en ese anonimato carcelario. El Cos simboliza a toda una generación de capos que jugaron un papel crucial en la transformación del narcotráfico mexicano, pero que nunca alcanzaron la posteridad cultural. La historia de El Cos es, en el fondo, la historia de un país que intentó luchar contra el narcotráfico con estrategias incompletas, que apostó a capturas espectaculares en lugar de soluciones profundas, y que todavía paga el precio de esa visión. Es también la historia de un capo que nunca quiso ser mito, que gobernó desde las sombras, que heredó un imperio y lo perdió, y que terminó sus días de libertad en el olvido, pero, sobre todo, es la historia de las calles ensangrentadas de Tamaulipas, de las familias desplazadas, de las ciudades sitiadas por el miedo. Porque al final, más allá de capos y gobiernos, son siempre los inocentes quienes cargan con el peso más doloroso del crimen organizado.